qué glorioso es podernos saludar con la paz de Cristo. ¿Cuántos traen paz el día de hoy? Amén. Voltea a su hermano, un rápido voltea y dígale bienvenido, bienvenido. Me da gusto verte, me da gusto verte. Bienvenidos los que nos ven en casita, los que nos ven de otras ciudades, otros países. Queremos decirle que adoramos a un Dios que es fiel. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Y dice en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. La palabra fiel significa digno de confianza. Esto de Él no puede negarse a sí mismo, es decir, que esa es su naturaleza, es su carácter, y su carácter no cambia a pesar de nosotros. Esto es, a pesar de nosotros, Él permanece fiel. ¿De acuerdo? Por eso queremos rendir este pequeño tiempo en la comunidad, entre hermanos, cantar a su fidelidad, pero también decirle: hoy rindo mi ser, mi corazón. ¿Qué es rendir mi ser y mi corazón? Mis pensamientos, mi voluntad. Cuando nos desapartamos de Dios es cuando más necesitamos rendir nuestro ser, nuestras voluntades, y eso es difícil. Dios permanece fiel y Él quiere que no solamente cantemos esta promesa, esto que le queremos decir: hoy rindo mi ser. No es cada 8 días, esto es diario. Esto es diario, 24 horas continuas a rendir. ¿Sabes qué, Señor? Este es mi carácter, soy infiel, pero tú permaneces fiel. Por eso yo quiero hoy levantar las manos con mi hermano y cantarte a ti, Señor: hoy rindo mi ser. Levante sus manos, adora un momento al Señor. Dile: Padre, Padre amado, gracias por tu fidelidad, que a pesar de que yo soy infiel, dígale, confiésele al Señor ahí en casita: mire, yo soy infiel, Dios, y muchas veces te he fallado, pero ¿sabes qué? Yo he visto que tú no me has fallado. En tiempos difíciles, en estos tiempos de angustia, yo te busco y te encuentro, Dios. Y es más, tú pones el deseo en nuestros corazones de buscarte, y siempre estás ahí, en cada momento, en cada palpitar. Yo quiero, Señor, que tú vivas en mí, Dios. Levante sus manos y adórale, bátalas ahí. Es una señal de gratitud. Dígale: gracias, Padre, porque una de tus promesas es que permanecerás fiel, Señor. Yo rindo mi ser, mi corazón a ti, Señor. Este es nuestro deseo, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas
fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Puede confesarle eso al Señor hoy. Dígale, hoy rindo mi ser, mi corazón, mis deseos, mi voluntad. Hazme un mejor hombre, hazme una mejor mujer, hazme un mejor amigo, hazme un mejor vecino, un mejor padre. Dígale fuerte. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Todos el coro cantándolo fuerte. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Dios, gracias, porque permaneces fiel y tu fidelidad se mantiene de generación en generación. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos hoy, aleluya. Así sus palmas. Aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. ¿Lo puede cantar fuerte? Señor, eres Confiéselo, fiel y dígale tu con gusto, Dios. misericordia Tu eterna. misericordia es eterna, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Da gusto cantarle a un Dios fiel. ¿Y su misericordia es? ¿Su misericordia es? Por si en casa lo duda, ¿su misericordia es? Ahí está, pueden tomar su lugar. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno, me da gusto. Hermanos, allá en casa espero que se encuentren bendecidos y en un espíritu alegre junto con Dios. Hermanos, ha llegado un momento muy especial, el momento de la ofrenda, y quiero pedirles que abran su Biblia en Éxodos 2 al 5. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Se va a estar proyectando de igual manera en esa misma versión para el que no tenga esa versión. Le pido que para leer la
la palabra de Dios, nos pongamos de pie. Y dice así: Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. Todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesitaba para llevar a cabo la obra del Señor que mandó hacer. Hermanos, les pido que tomen su lugar. Ujieres, les pido que en lo que doy una breve explicación vayan pasando por las ofrendas. Hermanos allá en casa, guarden sus ofrendas, sus diezmos, y comuníquese en un cierto momento con su líder de sector, de célula, para entregarlas. Y bueno, este versículo nos dice que el pueblo de Israel siempre daba más de lo que necesitaba para la obra del Señor. Daba sus diezmos, daba sus ofrendas, y así nosotros también debemos de ser. Debemos de dar aún un poquito más, aunque a veces digamos: ay, me falta, pero Dios siempre suple el Señor. Y así también quiero decirles que estos diezmos, estas ofrendas, siempre es para el beneficio del templo, de la obra del Señor. Siempre es para el beneficio de todos los que estamos aquí. Y el Señor se agrada que ayudemos a la obra. Siempre le agrada que nosotros demos con el corazón. Y bueno, hermanos, les pido que los que ya dieron su ofrenda vayamos parándonos para hacer una pequeña oración por estas ofrendas y diezmos. Bueno, inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, antes que nada, un día más de vida y estar hoy aquí en tu templo escuchando esta transmisión para glorificar y darte gloria. Te pedimos, Señor, bendice nuestra economía, nuestros trabajos, bendice estas ofrendas y diezmos para que sean de beneficio para tu obra, para que el reino se siga esparciendo por todas las naciones, en cada persona y en cada corazón del que lo oye. Te lo pido, Señor, que sea de bendición cada persona que ha dado y la que no ha podido dar. Tú suple, Señor, toda necesidad que haya en su vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Maravilloso. Es un gusto saludarlos con la paz de Cristo, amados hermanos. Yo no sé quién sea el más contento en este día. ¿Habrá alguien contento en esta mañana? ¿Quién será el más contento, las damas o los caballeros? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Alguien puede batir sus manos y decir: gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar? Gracias, Dios maravilloso. Eleve oración agradeciendo a Dios. Gracias, Dios maravilloso. Adoramos tu presencia, Señor. Reconocemos tu soberanía porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, nos sigue abrazando. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por cada familia, por cada miembro de familia, Padre maravilloso, porque hasta aquí nos has guardado y confiamos, Señor, que tu misericordia se seguirá extendiendo día a día, Señor, mes tras mes y año tras año. Lo confiamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Nos declaramos en bendición, nos declaramos en cobertura,
Nos declaramos, Señor Jesús, como tu pueblo amado, Señor, y nos levantamos al mismo tiempo, Señor, en acción para bendecir tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Amados hermanos que están aquí presentes, ocupe su lugar, vamos a meditar en la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión, deseando que Dios les bendiga de una manera gloriosa, como también Dios lo está haciendo en este lugar de una manera presencial. Así es que nos gozamos aquí en el templo, todos los que estamos, pero también creemos que los que están en casa se están gozando juntamente con nosotros, porque cuando decidimos adorarle a Dios en tiempo y forma, creemos que Dios se glorifica. Cuando apartamos un tiempo específico para adorar a Dios, creo que Dios se agrada de ello. Oh, su amén, cómo me inspira. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué les parece si meditamos en la palabra de nuestro Dios? ¿Sí o no? Rápidamente, amados hermanos, el tiempo es muy valioso y vamos a aprovecharlo. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Un texto muy hermoso. Yo en la semana meditaba en este pasaje y nos damos cuenta del gran privilegio. Podemos seguir diciendo que somos en gran manera privilegiados. Algunos sí lo creyeron, que somos en gran manera privilegiados, amados hermanos, porque Dios nos escogió. Dios nos eligió para cosas importantes. Dios nos eligió para cosas extraordinarias. Dios nos eligió, amados hermanos, para llevar las buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias. Qué hermoso cuando alguien lo recibe a usted y de pronto le expresa buenas noticias. En medio de pandemia, creo que el pueblo, la ciudadanía necesita de hombres portadores de buenas noticias. ¿Alguien me puede decir una buena noticia? Cristo vive. ¿Alguien más me puede dar una buena noticia? Que estamos en la casa del Señor. ¿Somos o no somos, amados hermanos, portadores de buenas noticias? A ver, deme una buena noticia. Recuérdeme una buena noticia. Que Dios salva. Que Dios nos ama. Amén, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice el texto de la siguiente manera, si ya lo tiene, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo repite conmigo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo, bueno, me vine preparado y no necesariamente para tomar café, pero pues al apóstol Pablo nos recuerda algo muy importante, que tanto usted como yo somos vasos. Somos vasos. Pero también nos recuerda algo muy importante, para que no tengamos un concepto mayor del que no debemos de tener, que somos vasos de barro. Amén. Y es aquí donde yo me pregunto,
¿En qué pensó Dios? Que determinó depositar sus grandes tesoros o sus grandes propósitos en vasos de barro. De hecho, así le he titulado este mensaje. Es una frase sacada del mismo versículo: tesoros en vasos de barro. Repita conmigo: tesoros en vasos de barro. Y San Pablo lo menciona en el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que siempre recordemos esto, amados hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso el apóstol Pablo señala el propósito de Dios al depositar su confianza en nosotros para cumplir una gran comisión. Y para ello nos recuerda, amada iglesia, amados hermanos, para ello nos recuerda cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Comparándonos obviamente como un vaso, pero específicamente lo señala que somos vaso de barro. Vasos de barro. Repita conmigo: vasos de barro. Y por ello es muy importante, iglesia, y considerar ciertas características del vaso o bien del vaso de barro, que nos va a permitir, si así lo consideramos, que nos va a permitir siempre darle la excelencia a la gracia y al poder de Dios, y no a nosotros mismos, como San Pablo lo señala. Pero yo me hago una pregunta, amados hermanos. ¿En qué pensó? ¿Qué fue lo que Dios miró en nosotros que determinó depositar los tesoros del reino en cada uno de nosotros? Porque primero nos habla, San Pablo nos recuerda que Dios depositó los grandes tesoros, pero también al mismo tiempo nos señala en qué clase de vasos o de recipientes o de contenedor. Y nos dice que vasos, pero inmediatamente enlaza y dice vasos de barro. Esa es la condición del hombre. Por un lado vemos que Dios deposita tesoros en un vaso, pero por otro lado nos dice: recuerden y siempre deben de traer a su mente que son vasos de barro. Y yo analizaba, amados hermanos, un recipiente que me encontré en casa. Y obviamente traje no lo mejor que tengo en casa o lo que tenía en casa, sino traje lo que tenía de barro. ¿Siguen conmigo? Miremos algunas características del vaso de barro que nos van a ayudar a nosotros siempre mantener nuestra condición real, y que con ello nosotros podamos darle honra y gloria a Dios, siempre darle lugar a Dios. Y para ello entender en términos generales que somos vasos de barro. San Pablo no dice vasos de cristal, ni vasos de plata, ni vasos de oro, sino se va con una materia prima, amados hermanos, que no tiene mayor valor como lo es el barro. Oh, su amén me bendice. Y una de las características del vaso de barro, amados hermanos, es que es un vaso simple. Repita conmigo: un vaso simple, sin mayor valor. Es lo más simple que está. A algunos les dio curiosidad cuando yo entré con este, ¿cómo se dice? Tazón, o ¿cómo le pueden decir? Vaso, tarro, jarro. Pero alguien lo identificó que ¿de qué material es? Es de barro.
Por eso San Pablo nos recuerda que somos vasos de barro. Y en sus características, amados hermanos, el vaso de barro es un vaso simple, sin mayor valor, sencillamente porque está hecho de la materia prima más devaluada. Esto nos debe de recordar en todo momento, amada iglesia, que la gloria del hombre no debe de estar en ningún momento por encima de la gloria de Dios. La gloria del hombre en ningún momento debe de estar por encima de la gloria de Dios. Y es por ello que al señalarnos el apóstol Pablo, esto nos recuerda que siempre tenemos que tener presente que somos. Que sí es cierto que somos privilegiados, que somos llamados de una manera privilegiada y que somos portadores de tesoros del reino, que somos portadores de la gracia, somos portadores de un mensaje de esperanza, de un mensaje, amados hermanos, de buenas noticias. Somos portadores, como el contexto, un capítulo antes, si usted lo lee de la misma carta, usted se va a dar cuenta que habla San Pablo de los portadores del nuevo pacto. Y si usted lee un capítulo después, usted se va a dar cuenta que San Pablo nos habla que somos, amados hermanos, portadores del ministerio de la reconciliación. En otras palabras, somos portadores del ministerio de la gracia. Somos portadores de las riquezas del reino. Somos privilegiados, pero el ser nosotros portadores de algo tan glorioso tiene sus riesgos. Y es por ello que San Pablo en su sabiduría nos recuerda: es cierto que ustedes son portadores del ministerio del nuevo pacto. Son portadores del ministerio de la reconciliación, de las buenas noticias. Es cierto que somos privilegiados, pero también es cierto, y lo tienen que tener muy presente, que somos vasos de barro. Somos un simple vaso, amados hermanos, sin mayor valor, sencillamente en comparación con el vaso de barro, porque está hecho de una materia que no es de gran valor. Por eso San Pablo a los Romanos en el capítulo 12 versículo 3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Somos un vaso simple, amados hermanos. Somos un vaso simple. Un simple vaso. Un simple vaso. El reconocer nuestra condición siempre nos va a permitir, amados hermanos, que pongamos en primer lugar o pongamos en alto la excelencia del poder de Dios, la excelencia de la gracia de Dios. Es decir, no a nosotros, sino a su nombre gloria. No a nosotros, sino a su nombre gloria. Somos vasos simples, somos, amados hermanos, es cierto que somos portadores de grandes tesoros, pero también siempre tiene que recordar que somos un simple vaso de barro, sin gran valor, amados hermanos. Pero también si seguimos analizando el vaso de barro, vemos que el vaso, amados hermanos, tiene muchas imperfecciones por su naturaleza. El barro, por su naturaleza, por más que se detalle,
manifiesta sus imperfecciones sencillamente por la materia por la que está elaborado. El barro tiene su límite, amados hermanos, para sacarle lo más hermoso que pueda surgir de él. Sin embargo, el vaso, por su naturaleza de ser de barro, se considera un vaso con muchas imperfecciones, un vaso áspero. La definición de imperfecto, de imperfección, hermanos, tiene que ver con aquello que no tiene las cualidades requeridas o deseables para ser el mejor de su género. Es decir, por el hecho nosotros de compararnos como un vaso de barro, pone de manifiesto nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras imperfecciones. Por eso nunca nuestras cualidades estarán por encima de la soberanía de nuestro Dios. Dios es perfecto por naturaleza divina. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Tú y yo somos seres imperfectos, con asperezas, con detalles. Pero por último, amados hermanos, en esta introducción, también el vaso de barro es frágil. Como no traje un duplicado, no lo voy a quebrar. Pero hubiera sido bueno haberlo quebrado aquí para que se dé cuenta que es frágil. Este vaso, por su naturaleza, es fácil de romper. De la misma manera nosotros, amados hermanos, por nuestra naturaleza humana, somos hombres frágiles, vulnerables. Sin embargo, yo creo que lo que le da valor a este vaso es lo que es capaz de retener. ¿Me entendió? Lo que le da valor a este vaso es lo que es capaz de retener. Este vaso yo lo puedo quebrar, pero si este vaso yo lo lleno de algo de valor, lo protejo, porque se convierte en un contenedor de algo que hay en su interior, que es lo que realmente tiene el valor. Es por ello que el vaso cobra valor, amados hermanos, dependiendo lo que retenga, dependiendo lo que tenga. Pero el vaso por sí solo, ahí le va. Es un simple vaso. Usted y yo somos un simple vaso, un vaso frágil, un vaso vulnerable, un vaso imperfecto, un vaso simple, sin valor. Pero a este vaso simple, Dios en su perfecta voluntad tomó a bien, amados hermanos, convertirlo en un recipiente, en un contenedor de su gloria, en un contenedor de las riquezas del reino, en un contenedor, amados hermanos, aleluya, del mensaje del nuevo pacto, del mensaje de la gracia, de las buenas noticias. Y es aquí donde el vaso cobra valor. Es aquí donde el vaso, amados hermanos, cobra importancia. Pero yo me sigo preguntando, ¿qué miró Dios en nosotros? ¿Qué pasó por la mente soberana de Dios al señalar el vaso de barro, el cual es usted y yo,
para convertirlo en portador de su gloria, en portador de su gracia. ¿Qué miró en usted cuando realmente, pues ya lo expliqué, no somos nada? Somos un vaso sin valor. Y luego si a eso le suma que imperfecto, con sus asperezas, y si a eso le suma que es frágil, entonces ¿qué observó Dios en nosotros para delegarnos en su confianza una gran comisión, una gran encomienda y depositar su gloria en nosotros? ¿Qué miró Dios en nosotros? Y déjeme decirle que Dios no miró el exterior, Dios no miró el barro. Dios no miró el barro, porque es cierto que usted y yo estamos hechos de barro, somos de polvo, somos tomados del polvo de la tierra, somos hechos de materia prima terrenal, amados hermanos. Este cuerpo, esta naturaleza es polvo, y por eso la Biblia habla del destino del cuerpo, que es volver al polvo. Pero Dios no pensó en el hombre exterior, Dios pensó en algo más interno. Dios pensó en algo más interno. No puso su confianza en el exterior que está representado por el vaso sin valor, imperfecto y frágil. ¿Saben qué pensó Dios, amados hermanos? ¿Saben dónde depositó Dios su confianza para delegarnos, al observarnos, al mirarnos y delegarnos una gran comisión? Pensó en la conciencia del hombre, en la capacidad pensante del hombre. Oh, su amén me inspira. Puso su confianza en la conciencia del hombre. La conciencia tiene que ver con la razón. Es la capacidad de pensar y saber elegir entre lo bueno y lo malo. Por eso cuando habla la escritura del bautismo y dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Seguimos siendo frágiles, seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo de una materia sin valor. ¿Sigue conmigo? Pero también habla en lo que pensó, en la limpia conciencia. En la limpia conciencia del hombre. Es decir, el hombre es capaz de pensar, es capaz de reflexionar, es capaz de meditar, es un ser pensante, y en ello tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la razón. Y entonces Dios dijo: el hombre tiene la capacidad de responderme. El hombre tiene la virtud de poder decidir entre lo bueno y lo malo. El hombre lo he diseñado como un ser pensante, y como un ser pensante creo que puede responder con responsabilidad a lo que yo le estoy delegando. Por eso que es importante que nuestra conciencia esté conectada, amados hermanos, con la razón de Dios, con el conocimiento de Dios, con la voluntad de Dios. Por ello repito, Dios no depositó su confianza en lo exterior. Dios depositó la confianza de lo que Él nos iba a encomendar, mirando lo que Él puso en el interior de este vaso frágil, de este vaso imperfecto, de este vaso de una materia sin valor. Dios puso, amados hermanos, la confianza en que tú podías responderle con lealtad. Dios puso su confianza en que tú podías responderle con honestidad. Dios confió en el hombre
consciente de que tenía una esencia, amados hermanos, que es parte de la imagen y semejanza de Dios, la capacidad de poder elegir entre lo que es correcto. Ya cuando tu conciencia defrauda a Dios, fracasaste, hermano. Ya cuando no tienes conciencia de brindarle un servicio puro y santo, agradable a Dios, ya estás perdido, amado hermano. Ya cuando no hay conciencia para decidir entre lo bueno y lo malo, ya no hay mucho que hacer, porque es allí donde Dios depositó su confianza. Él no miró tu cuerpo exterior, Él no miró tu fragilidad, Él no miró tu imperfección, Él no miró lo vulnerable que tú eres. Él miró la virtud que Dios puso en tu interior, la capacidad de pensar, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, amado hermano. Porque es lo que se necesita para responderle a Dios. Una conciencia conectada al corazón de Dios, una conciencia conectada con el plan de Dios, una conciencia conectada con el temor de Dios. Cuando no hay conciencia, entonces el hombre se extravía y no cumple el propósito de Dios, defrauda el anhelo de Dios. Por eso Dios pensó en tu conciencia. Tú eres un hombre con conciencia. Cuando Dios te llamó y te restauró, cuando Dios te resucitó, te sacó de lo más vil, amado hermano, limpió tu conciencia y la conectó con Él para que tú fueras un ser pensante, pero de manera objetiva, con el propósito de engrandecer y de agradar, amados hermanos, a aquel que te llamó. Por eso San Pablo dice que somos, amados, que los tesoros han sido depositados en vasos de barro. Esto lo tienes que saber tú, y tiene que haber una amplia conciencia de ello. Estar consciente de que somos portadores de la esencia de Dios, que somos portadores de un mensaje de gloria, un mensaje que viene del cielo. Pero para ello necesitamos, amados hermanos, tener una conciencia limpia. Porque hoy en día hay hombres y mujeres, amados hermanos, cauterizados en su conciencia. En su conciencia hacia Dios. Pecan, hacen y deshacen y no les pasa nada por aquí. Pero hay hombres que tienen una conciencia conectada con Dios, y su único plan es cumplir con el propósito de Dios. No ofender a Dios, no defraudar a Dios. Pero es triste que hoy en día, amados hermanos, muchos ya no tienen conciencia del llamado que Dios les hizo. Ya no razonan del privilegio que Dios nos ha dado. Hay gente que le da lo mismo, que un día gozó de una conciencia limpia delante de los ojos de Dios y que ahora viven extraviados. Esa era mi pregunta. ¿Qué miró Dios después de que nos dice que nos eligió para ser portadores de tesoros? Pero luego nos dice a través de Pablo, pero recuerden que son vasos de barro. Y al entender las características del vaso de barro, nos damos cuenta, bueno, entonces ¿qué miró Dios? Pero ya les contesté, la conciencia. Lo segundo que Dios miró, ¿siguen conmigo? Es la voluntad. Repita conmigo, voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con la determinación. La conciencia tiene que ver con el análisis. La conciencia tiene que ver con meditar, con analizar. Y la voluntad tiene que ver con la ejecución. La voluntad tiene que ver con la determinación para ejecutar lo que es correcto. Y entonces Dios dice,
en mi hijo, yo le puse voluntad. Porque Dios no hizo un robot. Dios no hizo un robot que nos haya programado y estamos programados para 24 horas. Se acabó la pila. Otra vez te programo. No. Dios hizo a un hombre, al hombre y a la mujer con capacidad de pensar y de decidir. Y entonces Dios dice: mi hijo, aunque lo formé del barro y con todo lo que representa el barro, con todas sus limitaciones, pero le he puesto algo que es una esencia que viene del cielo. Se inserta a lo humano le inserta una esencia divina del cielo, que es lo que la Biblia enseña como lo que es la imagen y semejanza de Dios en la cual estamos formados: conciencia y voluntad. Por eso Dios dijo: yo confío en mi hijo. Su voluntad la va a sujetar a mi voluntad. Por eso Jesús en su ministerio terrenal, amados hermanos, nos dio el ejemplo de cómo se usa la voluntad. Y él mismo en momentos extremos oró en su naturaleza, y él mismo lo externó por su naturaleza, sujetó su naturaleza. Y cuando veía que la naturaleza estaba queriéndolo traicionar, él mismo sujetaba su naturaleza y él mismo decía: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que mi voluntad cumpla tu voluntad, que mis decisiones, mis determinaciones cumplan con tu voluntad. Yo te pregunto, amada iglesia, ponte de pie, estoy por concluir. Yo te pregunto, ¿cómo está tu voluntad? Hemos estado trabajando con los coordinadores para el plan 2021. Y el día de ayer que estábamos trabajando con el hermano Jesús Orozco, tenemos la estructura, pero le digo: hermano, el problema no es la estructura que ya tenemos, el problema es el recurso humano. La gente no quiere. La gente entró en un confort humano, social. La gente, nosotros creíamos que la pandemia iba a provocar un despertamiento, pero ahora nos damos cuenta que la pandemia vino a poner en evidencia a los falsos cristianos. Ay, perdón. Pero vino a poner en evidencia a los que ya estaban fríos. Vino a poner en evidencia a los que ya no tenían conciencia limpia delante de los ojos de Dios. Vino a poner en evidencia a los que ya no tenían voluntad de servir a Dios. Porque cuando alguien resguarda la conciencia limpia y la voluntad, amados hermanos, una pandemia no tiene por qué detenernos. Una adversidad no tiene por qué detenernos. Así puedan pasar más pandemias, amados hermanos, los hombres de Dios que entienden que son portadores del nuevo pacto, del ministerio del nuevo pacto, no se detienen. Siempre están levantando la mano diciendo: pastor, aquí estamos. Es cierto que la pandemia, el virus amenaza nuestra salud, amenaza nuestro cuerpo, pero no podemos detenernos. ¿Qué hay que hacer? Son aquellos que mantienen una conciencia limpia, conectada a aquel que los llamó.
Son aquellos que todavía tienen la solvencia espiritual para poder determinar en medio de la adversidad, poniendo el nombre de Dios en alto. Porque para tener voluntad, amados hermanos, porque el querer y el hacer, ¿de quién depende? Y esto es lo tercero con lo que cierro, con lo que voy a cerrar. Dios miró la conciencia, la voluntad, la conciencia del hombre, la voluntad del hombre, pero también Dios miró algo muy glorioso y lo más importante. Pensó en que ese vaso frágil, ese vaso vulnerable, áspero, ese vaso sin valor, tenía que ser llenado con una esencia poderosa, una esencia gloriosa. Y en eso pensó Dios, en que seríamos portadores, seríamos contenedores, recipientes, vasos. Amados hermanos, miren, este está vacío, pero así estábamos. Pero Dios dijo, ese vaso tiene que ser lleno con mi presencia. La presencia del Espíritu Santo tiene que llenar ese vaso. Por eso Jesús dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. No salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder de lo alto. La presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios llena el vaso, amados hermanos, el vaso cobra valor. El vaso se vuelve resistente, porque nuestra fuerza no está, amados hermanos, en la confianza, no está puesta o nuestra confianza, amados, no está basada en la capacidad del vaso, en la fuerza del vaso, sino lo que viene a fortalecer el vaso, que es lo que retiene el contenedor. Cuando se combina una conciencia limpia, conectada al corazón de Dios, y a eso se suma la fuerza de voluntad es decir, la determinación para ejecutar el propósito de Dios, y si a eso le sumamos la presencia de Dios, que es nuestra fortaleza, la presencia de Dios, que es nuestra guía, la presencia de Dios, que es la que nos da la revelación, la presencia de Dios, que es la que nos sostiene, por eso cuando más débil soy, amados hermanos, cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy, porque surge la presencia de Dios que nos sostiene, la presencia de Dios, amados hermanos, que nos levanta con poder y gloria, la diestra de Dios que nos sostiene. Y es allí donde se da la combinación para cumplir el propósito de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿qué tipo de conciencia observa Dios en ti hoy en día? ¿Cuál es la voluntad que observa Dios en ti hoy en día? ¿Será que la conciencia se cauterizó? Porque el apóstol dice que en los postreros tiempos el hombre apostatará de la fe, escuchando doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán, y menciona allí ciertas herejías. ¿Cuántos vasos de barro hay aquí? Dele la gloria a Dios. La gloria no es al vaso de barro. La gloria no es al vaso de barro. Por ello San Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, escuche muy bien, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
la voluntad sea cumplida en la excelencia del poder de Dios. ¿Cuántos están en condiciones de seguir cumpliendo el propósito de Dios? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desanimado? Levanta tus manos. Maravilloso Dios. Maravilloso Jesús. Mira qué privilegio. Eres portador del mensaje del nuevo pacto. Eres portador del ministerio de la reconciliación, del evangelio, que significa buenas noticias. Eres portador de la gracia de Dios. Eres portador de la gloria de Dios. Los tesoros del reino en vasos de barro, para que podamos poner el nombre de Dios en alto. Maravilloso. Yo te bendigo en esta hora. Señor, limpia nuestra conciencia. Despierta nuestra conciencia. Si hay mentes cauterizadas, Señor, hoy las liberamos en el nombre de Jesús. Mentes que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, hoy, Señor, las destapamos en el nombre de Jesús. Ese manto oscuro hoy se va en el nombre de Jesús, y viene un manto divino de la revelación para entender la perfecta voluntad de Dios ahora, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh, presencia del Espíritu, toca mi mente, Jesús, y dame la fuerza de voluntad para seguir cumpliendo tu propósito. No queremos decepcionarte, no queremos defraudarte. En el nombre de Jesús, tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Cortamos transmisión. Dios les bendiga.